Bien, continuando con las cápsulas audiovisuales de apoyo a la docencia de la asignatura de Estadística, vamos a comenzar el segundo vídeo del tema 3 de probabilidad. Este vídeo tiene como contenidos los siguientes apartados. En primer lugar, comentaremos las propiedades de las operaciones con suceso, propiedad conmutativa, asociativa y distributiva. Posteriormente comentaremos sobre las leyes de Morgan, que son esenciales a la hora de hacer cálculos y operaciones con sucesos y nos ayudarán a resolver los problemas posteriores de cálculo de probabilidades. Ya en las puertas de lo que sería el cálculo en sí de las propias probabilidades, tendríamos la axiomática de Kolmogorov, que es la base fundamental matemática para posteriormente construir todo ese cálculo. Y asimismo tendríamos la regla de Laplace, que sería la forma de calcular las probabilidades con la concepción clásica que hemos visto en el vídeo anterior, que sería casos favorables partido entre casos posibles. A partir de aquí ya tendríamos todo lo que sería la construcción de la arquitectura matemática que nos permitirá hacer ya todas las operaciones de probabilidad. Bien, comenzamos con el primer apartado, que serían las propiedades de las operaciones con sucesos. Tendríamos las tres que he comentado antes, la propiedad conmutativa, que nos dice que el orden no afecta al operar con suceso, lo vemos aquí. En esta unión se puede también definir de esta manera, y la intersección igual. Con respecto a la asociativa, nos dice que la asociación no afecta al operar con suceso. Yo puedo asociar esta unión A o B y después unirle C, o separarlo y poner A unión con B o C combinado, asociado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo con las intersecciones. Y la propiedad distributiva nos dice que la intersección de las uniones es la unión de las intersecciones y viceversa. Aquí vemos que tenemos la intersección de A con una unión que podemos definirla como A intersección con B o A intersección con C. Y lo mismo lo podemos hacer con las uniones. A unión con B y C también es la intersección de las uniones. Estas tres propiedades son muy utilizadas a la hora de realizar los ejercicios de probabilidad. Nos permiten pues simplificar y nos ayuda a la hora de hacer los cálculos. Bien, aquí tenemos una serie de sucesos y de igualdades que vamos a comentar. En primer lugar, vamos a hacer el esquema. Tendríamos aquí un momentillo. Tendríamos aquí el esquema, que sería este de aquí. Este es el espacio muestral. Este es el suceso A. Y aquí tenemos el conjunto vacío. Bien. El primer caso. El complementario del espacio muestral del suceso seguro es el conjunto vacío. Vamos a ver. Yo tengo aquí todo esto, es el espacio muestral. Pues si hago el complementario de esto, me sale el conjunto vacío. Segunda propiedad. Tenemos esta de aquí. El complementario del suceso A es el suceso A. Vamos a verlo. Este es el suceso A. El complementario es todo lo que está afuera. Pues el complementario de eso vuelve a ser el suceso A. El siguiente, la unión de un suceso con el espacio muestral es el espacio muestral. Lo comprobamos. Este es el suceso A. El espacio muestral es todo lo demás. Pues la unión de ambos es el espacio muestral. En el caso siguiente, que tenemos la intersección de A con el espacio muestral, es el suceso A. Tenemos el suceso A. Tenemos todo lo que está afuera, que sería omega. Y lógicamente vemos aquí que la intersección es el suceso A. El siguiente nos dice que la unión de A con el conjunto vacío es el suceso A. Comprobemos. El conjunto vacío, todo lo que está fuera del espacio muestral,
A lo tenemos aquí, la intersección de ambos es la unión de ambos es el suceso A, porque no tenemos aquí A y fuera el conjunto vacío, pues la unión de ambos sería el suceso A. La intersección, en ese caso la intersección está clara. Vuelvo a rellenar suceso A. La intersección de A con el conjunto vacío, no hay nada en común entre ambos, por lo tanto es el conjunto vacío. La diferencia con la unión, que la unión es el suceso A, en este caso es porque no hay nada en común. Siguiente, la unión de A con A complementario, pues es sencillo de decir. A complementario es todo lo que está fuera de A. Lo marco aquí. Eso es A complementario. Y A es esto de aquí. La unión de ambos nos da el espacio muestral. ¿Qué pasa si intersectamos el complementario con A? Pues pasa lo mismo. Yo tengo A, tengo el complementario, pero si me doy cuenta, ambos no intersectan. Es decir, no hay nada en común entre ellos dos, por lo tanto es el conjunto vacío. La intersección de A con A complementario es el conjunto vacío porque no hay nada en común. La unión del suceso A consigo mismo es A. Basta decirlo que no tiene más misterio. Y la intersección también sigue siendo A. Igualmente A, si lo intersecto consigo mismo, es el suceso A. Bien, pues después de comentar estas propiedades, vamos a hablar de las leyes de De Morgan. Son reglas de transformación, como he dicho en la primera parte, en la introducción de contenido, muy utilizadas a la hora de calcular probabilidades y trabajar con sucesos. En este caso vamos a primero a trabajar con sucesos y después, una vez se defina la axiomática de Kolmogorov, podremos ya hablar de probabilidades. Bien, las dos leyes de Morgan serían estas dos. Vamos a deducirlas a partir de dos diagramas. En primer lugar, hacemos el primero. Y el tercero sería el resultado que tendríamos. Bien. A complementario, ¿qué sería? Pues A complementario sería todo lo que está fuera del suceso A. Vamos a dibujarlo en amarillo. Bien. B complementario. Lo dibujamos aquí. B complementario, que sería todo lo que está fuera de B. ¿Qué ocurre si intersecto estos dos sucesos, A complementario y B complementario? Porque el resultado sería todo lo que está por aquí, por arriba y por abajo de los sucesos A y B que hemos marcado en amarillo. Pues vemos que la intersección de esto con esto me queda lo que está fuera de A y B. Y eso no es más que A o B, que es esto de aquí, complementario. Todo lo que está fuera de A o B. Esa sería la primera expresión. Ahora vamos a la segunda. En el caso de la segunda, partimos de lo mismo. La diferencia es que en vez de ser una intersección, es una unión. Aquí. Por lo tanto, ¿qué nos queda?
suceso A, suceso B, y yo ahora hago la unión de ambos, pues la unión de ambos sería lo que está aquí, lo que está ahí. Solo nos queda la parte central, esto de aquí, de la intersección, no nos quedaría marcado. Entonces nos quedaría una cosa tal como esta. Y eso no es más que A y B, que sería esto de aquí, es A y B, complementario. Es decir, lo que está fuera de la intersección A y B. Y esto de aquí no es más que la segunda ley de De Morgan. Entonces ahí tendríamos ya la definición de ambas leyes y su deducción. Son muy utilizadas tanto en operaciones con sucesos como con cálculo de probabilidades. Lo veremos a continuación. Bien, vamos a hacer este ejemplo para ver si podemos aplicar las leyes de De Morgan en una situación real. Considerando un número de piezas defectuosas en 3 extracciones de un lote, vamos a ver cómo serían las expresiones obtener 3 piezas defectuosas, no obtener piezas defectuosas y así sucesivamente. En primer lugar hay que definir el suceso. El suceso tendríamos que sería defectuoso o no defectuoso, la pieza en cuestión. Y en cada una de las extracciones tenemos que pueda ser defectuoso en la primera o no defectuoso en la primera, que sea defectuoso en la segunda o no defectuoso en la segunda, en la tercera defectuoso o no defectuoso en la tercera. Obviamente estas son las opciones que tenemos. Vamos a ver. Obtener 3 piezas defectuosas en las 3 extracciones quiere decir que sea defectuosa la primera y que lo sea la segunda y que lo sea la tercera. No obtener piezas defectuosas es que no sea defectuosa la primera, ni la segunda, ni la tercera. Pero esto no es más que la primera ley de Morgan, que recordamos que era A complementario intersección con B complementario, no es más que A o B complementario. Entonces podemos aplicarlo. Esto sería que fuera defectuosa la primera, o la segunda, o la tercera, todo ello complementario, con la primera ley de Morgan. Obtener al menos una pieza defectuosa no es más que considerar que fuera defectuosa la primera, o sea defectuosa la segunda, o sea defectuosa la tercera. Eso es que al menos una pieza fuera defectuosa. Y obtener 2 piezas defectuosas es que sea defectuosa la primera y la segunda, pero no la tercera. O que no sea defectuosa la primera, pero sí lo sean la segunda y la tercera. O el último caso, que fuera defectuosa la primera, sea defectuosa la segunda no lo sea, y la tercera sí lo sea. Efectivamente. No defectuosa en este caso la tercera, no defectuosa en este caso la primera, y quedaría la segunda. Entonces esto sería aplicación de uniones e intersecciones y las leyes de Morgan para un ejemplo de extracciones de un lote. Posteriormente hablaremos del árbol de suceso, que podremos utilizarlo para este ejemplo. Ahora vamos ya al cálculo de probabilidades en sí y partimos de la probabilidad
con la axiomática de Kolmogorov. La axiomática de Kolmogorov, tenemos en cuenta que la probabilidad es una aplicación que hace corresponder a cada suceso aleatorio un número real. Por ejemplo, al suceso A le corresponde una probabilidad determinada, probabilidad de A, que sigue estos axiomas. Esto es importante. El primero es que la probabilidad de un suceso A es siempre mayor o igual que 0. Es decir, que ya tenemos la cota inferior de la probabilidad. 0. Y de ahí, mayor o igual. Después sabemos que la probabilidad del espacio de suceso es 1. Por lo tanto, ya podemos concretar que como mucho la probabilidad va a ser 1, que sería la probabilidad del espacio muestral. Y entonces ahí estará la probabilidad de A, comprendida entre 0 y 1. Y la tercera, el tercer axioma de Kolmogorov es que la probabilidad de la unión de los sucesos a su I es igual al sumatorio de las probabilidades de esos sucesos, siempre y cuando sean incompatibles 2 a 2. Es decir, que la intersección AI-AJ es igual a 0 para todo I distinto de J. Lo vemos aquí. Los sucesos que sean incompatibles 2 a 2, por ejemplo, si yo pongo 3 de ellos, tendríamos A1, A2 y A3. Vemos que ninguno tiene intersección, por lo tanto son incompatibles 2 a 2. Podremos aplicar que la probabilidad de la unión de todos ellos, es decir, la probabilidad de A1 unión A2 unión A3, sea igual a la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 más la probabilidad de A3. Repito que esto es cuando son incompatibles 2 a 2, es decir, no hay intersección. Es importante saberlo porque, claro, si hubiera intersección esto no se cumple. Entonces, cualquier aplicación P omega en 0,1 que verifique los tres axiomas de Kolmogorov es considerada una medida de probabilidad. Es decir, que para poder calcular las probabilidades tenemos que seguir estos tres axiomas. Básicamente los dos primeros es acotar la probabilidad y el tercero es la unión de sucesos, la probabilidad de la unión de sucesos, la suma de las probabilidades de esos sucesos, siempre y cuando sean incompatibles. ¿Qué propiedades se derivan de la axiomática de Kolmogorov? La primera ya la hemos visto. La probabilidad de A siempre está comprendida entre 0 y 1. Eso es básico y nos permite ya tener en cuenta que la probabilidad nunca puede exceder esos dos valores. Exceder por encima de 1 o por debajo de 0. Y la probabilidad de suceso complementario se puede calcular con esta expresión. Es decir, si yo tengo el suceso A, la probabilidad de A, la que sea, pues como yo sé que la probabilidad del suceso del espacio muestral es 1, la probabilidad del espacio muestral es 1, por lo tanto, si yo quiero calcular A complementario sería todo lo que está fuera de A, pues la probabilidad de A complementario sería la probabilidad del espacio muestral menos la probabilidad de A. Pero como sabemos que el espacio muestral, la probabilidad es 1, pues nos queda así, que es la expresión que vemos aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, estas propiedades derivadas ya nos permiten tener una visión más cercana a lo que es el cálculo ya de probabilidades, teniendo en cuenta tanto la acotación inferior y superior de la probabilidad como la probabilidad de complementaria. ¿Qué más propiedades tenemos? Pues ya lo vimos, la probabilidad del espacio muestral es 1, la probabilidad
del conjunto vacío es 0. Y si tenemos este caso, es decir, si tenemos un suceso B y un suceso A contenido en B, es decir, un subconjunto A subconjunto de B, entonces la probabilidad de A siempre será menor o igual que la probabilidad de B. Lo vemos aquí. El caso más extremo sería este, que tuviéramos el suceso B y el suceso A fuera así. Entonces en este caso las dos probabilidades coincidirían, pero sería el caso extremo. Lo que está claro es que estaría, si es un subconjunto de B, por debajo, menor o igual, la probabilidad de A sería menor o igual que la probabilidad de B. Más propiedades, tenemos esta de aquí, que nos dice que cualquiera que sea el suceso B, la probabilidad del suceso A puede descomponerse de la siguiente manera. Esto viene muy relacionado con esta expresión que ya vimos en la resta de sucesos en el primer vídeo. Disculpar, aquí hay una errata. Esto sería una unión. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de A, lógicamente pongo la probabilidad de la intersección. ¿Y ahora qué ocurre con la unión? Recordemos que la unión de dos sucesos que sean incompatibles, o dos, pues sería la suma de las probabilidades. Vamos a verlo. Recordando, tenemos aquí el suceso A y el suceso B. A intersección con B es esto de aquí. Eso es A intersección con B. Y ahora A intersección con no B es todo esto de aquí. A intersección con no B. Observamos que A intersección con no B es incompatible con A intersección con B. Por lo tanto, si son incompatibles y la unión de dos incompatibles, podemos hacer la suma de ambas probabilidades. Porque lo que está en rojo, que es la intersección A y B, y lo que está en azul, que es A intersección con no B, no tienen ningún elemento en común, son incompatibles, por lo tanto, podemos hacer esto. Y esta expresión que tenemos aquí, esta expresión, pues podemos considerarla importante a la hora del cálculo porque nos está dando la probabilidad de A en función de unas intersecciones con el otro suceso, con B. Y esta es otra fórmula muy utilizada, que lo único que nos dice es que si yo tengo dos sucesos, A y B, y yo quiero calcular la probabilidad de A o B, recordemos que si fueran incompatibles, lo ponemos aquí, si fueran incompatibles, yo tengo aquí A y tengo aquí B, la probabilidad de la unión está claro. Lo hemos visto en el tercer axioma de Kolmogorov, que es la suma de las probabilidades, probabilidad de A más la probabilidad de B, porque son incompatibles. Y entonces no hay intersección. ¿Qué pasa cuando hay intersección? La única cosa es que si yo estoy sumando la probabilidad de A, le estoy sumando la probabilidad de B, estoy sumando dos veces la intersección. Por lo tanto, cuando eso ocurre, lo único que hay que hacer es restarle la intersección. Sería la probabilidad de A o B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección A y B. Recordemos que la intersección, lo marco en amarillo, sería esto de aquí. Esto se suma dos veces cuando se da la probabilidad de A más la probabilidad de B, por eso se elimina aquí. Y esto sería el caso, por ejemplo, para dos sucesos. ¿Qué ocurriría para tres sucesos? Pues para tres sucesos tendríamos el
siguiente esquema. Tendríamos un suceso, otro suceso y otro aquí. A, B, C. ¿Cómo sería la probabilidad de A o B o C? Pues vamos a empezar a sumar. Primero, como si fueran incompatibles. La probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. ¿Qué ocurre? Que al hacer esto estoy sumando dos veces la intersección AC, la AB y la BC. Estoy sumando todo esto dos veces. Esto y esto. Pero ¿qué ocurre aquí? Que aquí lo estoy sumando tres veces. Por lo tanto, vamos a ver. Primero vamos a quitar las intersecciones. Le quito la de AC, A y C. Le quito la de B y C. Y le quito la de A y B. Claro, al quitar las tres intersecciones, ¿qué ocurre? Que si estoy sumando 3 y le quito las 3, esto de aquí se me queda vacío. La intersección triple. Por lo tanto, hay que sumarle la probabilidad de A y B y C, que es lo último que nos falta. Sumarle eso para que ya de esta manera, esto que queda vacío al quitarle estos 3, pueda sumarse. Esto sería la generalización de la fórmula que estáis viendo arriba, pero para tres sucesos. Es la generalización de esta fórmula, ya digo, muy importante en probabilidad, muy utilizada, pero para tres sucesos. Continuamos. Vamos a hacer un ejemplo. Nos dice el ejercicio: sea el suceso A lote defectuoso y el suceso B lote proveniente del turno de mañana. Sabemos que la probabilidad de que el lote sea defectuoso es del 30%. Lote defectuoso, 30%. Que provenga del turno de mañana, del 20%. Y que ocurran ambos sucesos simultáneamente, del 20%. Hay que tener en cuenta que hay que transcribir estas proporciones del 20%, 30% a lo que sería probabilidad. Y ahora nos dice: calcula la probabilidad de que el lote no sea defectuoso ni que provenga del turno de mañana. Bien, en primer lugar, la probabilidad de A, pues nos lo dice aquí, sea defectuoso es del 30%, por lo tanto, probabilidad de A, 0,3. Después, que provenga del turno de mañana, del 20%. Probabilidad de B, 20%. Y que ocurran ambos sucesos simultáneamente, del 20%. La probabilidad de que ocurra simultáneamente A y B es del 20%. Y ahora nos pide el ejercicio que calculemos la probabilidad de que el lote no sea defectuoso, es decir, que no sea A complementario, intersección de B complementario, es decir, ni que provenga del turno de mañana, ni una cosa ni otra. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, pues desarrollando, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que hay intersección. Al haber intersección, lo que nos está diciendo que los sucesos A y B son compatibles. Es decir, A y B no nos da el conjunto vacío, por lo tanto son compatibles. Y nos lo viene indicado aquí. La probabilidad de A y B es distinto de 0. Distinto de 0. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo ya el desarrollo del ejercicio, nos damos cuenta que a partir de aquí podemos aplicar Morgan y nos sale la probabilidad de A o B complementario. Y esto sería igual a 1 menos la probabilidad
de A o B. Y ahora desarrollamos. 1 menos la probabilidad de A o B sería igual a 1 menos la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección A y B. Esto sería igual a 1 menos la probabilidad de A menos la probabilidad de B más la probabilidad de A y B. Y sustituyendo, 1 menos 0,3 menos 0,2 más 0,2 nos da un total de 0,7, que sería una probabilidad 0,7, un 70% de probabilidad de que el lote no sea defectuoso ni que provenga del turno de mañana. Bien, y a partir de aquí podemos definir la regla de Laplace, una regla que nos va a permitir calcular probabilidades. Para ello es necesario que cumpla una serie de condicionantes. En primer lugar, hay que considerar experimentos con n sucesos elementales. Y ellos tienen que ser también equiprobables, es decir, que tengan la misma probabilidad. En ese caso, la regla de Laplace, considerando un experimento finito, con n posibles sucesos elementales, como hemos dicho, y dado un suceso A, pues entonces, si está el suceso A asociado a dicho experimento aleatorio, podemos definir la probabilidad de A con esta expresión, que no es más que el número de casos favorables partido por el número de casos posibles. O lo que es lo mismo, el número de elementos del suceso A dividido por el número de elementos del espacio muestral. Hay que tener en cuenta que esta concepción, la regla de Laplace define una concepción clásica de probabilidad. Lo vimos en el vídeo primero, que estaba la concepción clásica, la frecuentista y la subjetiva, y esta concepción clásica además cumple la axiomática de Kolmogorov, por lo tanto se puede utilizar para cálculo de probabilidades. Vamos a ver un ejemplo ahora mismo que nos va a aclarar bastante cómo funciona la regla de Laplace. Nos dice, en una población de estudiantes se ha pasado una encuesta para conocer lo que son usuarios de software libre. Entonces aquí tendríamos varios sucesos. En primer lugar, L, que sería software libre, los que usan software libre. Y después nos dice los que utilizan el ordenador portátil, P. Vamos aquí, portátil. Del total de 500 estudiantes, ya sabemos que N es 500, o lo que es lo mismo, son los casos posibles. Nos dice 325 utilizan software libre. Pues 325 utilizan software libre, probabilidad de que usen software libre sería 325 dividido entre 500. 65 utilizan portátil en clase. Pues portátil en clase, probabilidad de P, sería igual a 65 dividido entre 500. Casos favorables, 65. Casos posibles, 500. Esa sería la aplicación de la regla de Laplace cada vez que estamos aquí calculando las probabilidades. Y el último, finalmente 15 utilizan software libre y portátil. Por lo tanto, sería la probabilidad de que usen software libre y portátil es 15 personas, que serían 15 casos favorables de 500 casos posibles. Y ahí ya calculamos la siguiente probabilidad. Si elegimos un estudiante al azar, indique la probabilidad de que, primero, utilice software libre y portátil. Libre y portátil lo tenemos aquí, 15 partido entre 500. ¿Vale? Libre y portátil, 15 entre 500.
ya estaba en los datos del problema. Paso 2, o pregunta 2, no utilice software libre y sí utilice portátil. En este caso sería no utilice software libre, complementario de software libre, y sí utilice portátil. Sería así, de esta manera. Claro, aquí esto nos suena a una expresión que vimos de la diferencia, que era, lo pongo aquí en rojo, fórmulas, que sería la probabilidad de A menos B es igual a la probabilidad de A menos, la probabilidad de A intersección con no B. Eso lo vimos cuando hicimos la resta de sucesos, y en este caso ya la probabilidad, ya porque ya estamos con la axiomática ya pasada. Y entonces esto no es más que decir que sería la probabilidad de A menos la probabilidad de A y B. Recordemos de las diapositivas anteriores. Por lo tanto, esto no es más que poner la probabilidad de P menos la probabilidad de L y P. La probabilidad de P es 65 partido entre 500, y la de L y P es 15 partido entre 500. Este sería el segundo apartado. El tercero nos dice: utilice software libre y no utilice portátil. Utilice software libre, pero no utilice portátil. Esto es exactamente igual, la única diferencia es que es así: probabilidad de software libre menos la probabilidad de software libre y portátil. Aquí aplicamos ya las propiedades que vimos, conmutativa, distributiva, asociativa, etc. ¿Por qué? Porque aquí ya hemos cambiado el orden, no pasa nada. Solamente hay que tener en cuenta que la probabilidad de software libre ya lo tenemos de antes, que sería 325 entre 500, y la de L y P es 15 partido entre 500. Y por último tenemos el cuarto apartado, que nos dice: no utilice software libre ni portátil. Ni software libre ni portátil. Aplicamos aquí claramente una de las leyes de Morgan, y lo que nos dice es que esto quedaría la probabilidad de L o P complementario 1 menos la probabilidad de L o P. Y ahora desarrollamos con la fórmula de la unión de sucesos, considerando que hay intersección, puesto que la intersección es distinto de 0, tanto son compatibles. L y P son compatibles porque la intersección es distinto de 0. La probabilidad de la intersección es distinto de 0. Y entonces nos queda 1 menos la probabilidad de L menos la probabilidad de P más la probabilidad de L y P. Aquí ya he cogido y he puesto los signos correspondientes. Y aquí ya nos queda simplemente sustituir. 1 menos la probabilidad de L es 325 partido entre 500, menos la probabilidad de P, que es 65 partido entre 500, más la probabilidad de la intersección, que es 15 partido entre 500. Como vemos aquí, únicamente lo que hay que tener en cuenta es las expresiones y sustituir, siempre considerando todo esto de aquí, que viene de aplicar la regla de Laplace.
Gracias a esta regla podemos obtener las probabilidades y ya con las expresiones obtener todos los resultados. Y así podríamos seguir. Simplemente tenerlo en cuenta, que nada más es aplicar expresiones y cálculo. Y con esto acabamos el segundo vídeo. Os emplazo ya al tercero, que ya terminaremos el tema de probabilidad con lo que sería la probabilidad condicionada, el teorema de Bayes y el teorema de la probabilidad total. Nada más, muchas gracias y espero que os sirva de ayuda.